Bueno chavales, en este vídeo vamos a ver un poquito de Machine Learning, o en este caso vamos a ver el algoritmo XGBoost, uno de los algoritmos de Machine Learning más utilizados ahora mismo. Se utiliza en competiciones, se utiliza profesionalmente, la verdad que va muy bien. Es un algoritmo de Gradient Boosting, pero bueno, yo no me voy a centrar en la teoría, sino que os voy a enseñar un ejemplito de cómo se hace en Python. Para este caso he traído un dataset que se llama Salarios, que va sobre salarios de personas de Estados Unidos con diferentes datos, por ejemplo la edad, la clase trabajadora y tal, y tenemos que predecir si gana más o menos de $5.000 al año, es decir, es un problema de clasificación binaria. Aparte, este dataset lo que tiene es datos categóricos y numéricos. Nunca nos habíamos enfrentado a esto, siempre hemos tenido datos o datasets que ya eran numéricos directamente. Ahora vamos a hacer una transformación. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es que voy a dejar un poco de información sobre el dataset, de información de las variables y tal. Ya tengo aquí el nombre de las columnas y las librerías básicas de NumPy y Pandas. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar el data frame con readCSV. En este caso el nombre es adult.data. La separación es un poco especial ya que es coma y espacio, y le voy a decir que no tiene cabecera. Si hacemos un head para ver los primeros 5 casos del dataset, vemos que, por ejemplo, tenemos variables numéricas, que esta, como vemos, corresponde a la edad. Yo ya tengo aquí esto que lo copié de la página web, ahora se los pondré. Tenemos variables categóricas, por ejemplo en esta pone gobierno estatal y privado y tal. Otras variables numéricas y aquí la variable respuesta, que lo vamos a transformar. Aquí pone menor o igual a 50k o mayor de 50k. Yo lo voy a transformar a 1 y a 0. Lo primero que vamos a hacer es decir que las columnas del data frame es columnas. Si ahora hacemos un head, vemos que le hemos puesto el nombre a estas columnas. Lo siguiente que vamos a hacer es transformar esto de aquí, ya que los valores son, por ejemplo, si ponemos target y ponemos que nos muestre los valores únicos, nos dice que es menor o igual a 50k y mayor de 50k. Por tanto, iba a decir que nuestra variable respuesta va a ser igual a, para ello utilizamos NumPy, where, y decimos que donde target sea igual a, por ejemplo, menor o igual que 50k, me ponga un 0, y en caso contrario me ponga un 1. Sí. Ahora consultamos los valores únicos de la variable target. Como vemos, ya no tenemos menor o igual a 50k, ahora tenemos un 0 en caso de que se cumpla esta condición y un 1 en caso de que se cumpla la contraria. Ahora lo que voy a hacer es, como vemos, tenemos 15 columnas. Vamos a hacer un shape. Tenemos 32.000 filas y 15 columnas. Para darle un mayor valor predictivo, voy a agregar nuevas columnas. Esto es lo que se conoce como ingeniería de variables. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando los datos que ya tenemos, podemos inferir nuevos datos. Voy a poner un ejemplito sencillo. Por ejemplo, en el caso de How per Week, vamos a ver los valores únicos. Bueno, vamos a hacer un value count, que esto lo que nos dice es qué valores únicos tiene y cuánto se repite en nuestro dataset. Por ejemplo, vemos que 40 horas es lo más habitual. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva columna que va a ser, si trabaja menos o igual a 40 horas, nos ponga un 1. Y si trabaja más, un 0, por poner un ejemplo. Vamos a crear una columna, por ejemplo, que se llame menor o igual de 40, por poner un ejemplo. Y decimos que NumPy where donde df de hour per week sea menor o igual de 40, nos ponga un 1. Y en caso contrario, un 0. Si hacemos un head de estos nuevos datos, vemos que menor o igual a 40, aquí están las horas por semana, nos ha puesto un 1 en el caso que sea 40 o menos. Ahora, por ejemplo, podemos coger, tenemos
la ganancia del capital y la pérdida del capital. Podemos crear una nueva columna que sea ganancia menos pérdida. Vamos a crear una columna que sea div capital, por poner un ejemplo. Esto va a ser igual a df de capital gain menos df de capital loss. Ahora si vemos, por ejemplo, un head de cómo llevamos los primeros 5 casos de nuestro conjunto de datos, vemos que tenemos aquí la diferencia de nuestro capital. En este caso, pues bueno, pues es lo mismo porque no tenemos pérdidas. Aquí hay 0, nos pinta 0, pero bueno, en otros casos saldrá la diferencia. Ahora estoy viendo aquí, por ejemplo, que tenemos la columna sexo de la persona y pone male y female, es decir, si es hombre o mujer. Pues yo voy a crear una nueva columna, o sea, voy a renombrar esta columna y en vez de male y female voy a poner un 1 en caso de que sea mujer, por ejemplo, y un 0 en caso contrario. Voy a poner, por ejemplo, sex, ponemos el mismo nombre de columna y voy a decir que esto va a ser numpywhere, donde df de sex sea female, le vamos a poner un 1 y en caso contrario un 0. Si hacemos un df head, vemos que ahora en sexo tenemos un 0 en caso de que sea hombre y un 1 en caso de que sea mujer. También tenemos una columna aquí que pone país de nacimiento, que como vemos hay muchos de Estados Unidos, algunos que están fuera. Pues voy a crear una nueva columna que sea 1 en caso de que nazca en Estados Unidos y 0 en caso contrario. Todos podemos poner una columna que se llame USA, por ejemplo, va a ser numpywhere df de native country, si es igual a United States, le vamos a decir que nos ponga un 1 y en caso contrario un 0. Si hacemos un head de nuevo para ver los primeros 5 casos, vemos que tenemos un 0 en todos los casos. Me equivoco en algo porque he puesto United States. Vamos a ver ahora si con esto corregido. Ahora sí, nos ha puesto un 1 en caso de que haya nacido en Estados Unidos y un 0 en caso contrario. Bueno, pues hasta aquí yo creo que ya no voy a crear más variables. Esto es una manera muy sencilla. Se le puede sacar más partido si creamos variables un poquito más complejas. Esto va a aportar valor predictivo a nuestro conjunto de datos, es decir, vamos a poder hacer predicciones mejores. Pero bueno, para dar unos primeros pasos en la ingeniería de variables no está mal. Así que ahora lo que voy a hacer es transformar estas variables que son categorías a numéricas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, por ejemplo, en clase trabajadora, en vez de privado, voy a quitar esta palabra y voy a poner aquí cuántas veces se repite privado en nuestro conjunto de datos. Es decir, voy a sustituir estas categorías por su frecuencia. Para ello vamos a poner aquí un ejemplillo para que lo veamos. Vamos a poner A, por ejemplo, va a ser igual a df.groupBy y vamos a ponerle word class. Le ponemos aquí que nos coja también la word class. Y le vamos a decir transform por el count, es decir, que nos cuente cuántos valores hay de word class en word class. Si vemos, vale, he puesto transforms, es transform. Si vemos qué es lo que tiene A, como vemos, ahora en vez de tener una columna con las categorías, nos ha creado aquí un array con el valor de la frecuencia de esa categoría. Por ejemplo, estos que son iguales, son privados, como vemos aquí son iguales también. Y ahora lo que vamos a hacer es esto, pero lo vamos a insertar en nuestro conjunto de datos y para todas las variables categóricas. Así que voy a crear aquí una lista que sea catcall, que va a ser una lista de todas las columnas que son categóricas. Ahora voy a hacer lo mismo que he hecho aquí, pero para todas las variables categóricas, es decir, voy a hacer un bucle for. Voy a decir for categoría en catcalls df de esta categoría va a ser igual a
df de la categoría esta y lo transformamos por el count. Hacemos intro, vemos que no nos ha dado error, o sea, hemos escrito bien el nombre de las columnas y vemos un head del data frame. Como vemos, ya no aparece las categorías, sino que lo hemos sustituido por la frecuencia de aparición de estas categorías en nuestro conjunto de datos. Bueno, pues ya estamos listos, tenemos nuestro conjunto de datos preparado. Ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, separarlo en X y en Y. Es decir, X van a ser todas las variables de nuestros individuos, el y la Y va a ser nuestra variable de respuesta, es decir, el 0 o el 1. Es decir, si gana más o menos de 50.000. Voy a poner X va a ser igual a df.log, todas las filas y las columnas va a ser df column, quitando target. Y la I va a ser igual a df.log de todas las filas y las columnas target. Como vemos, vamos a hacer un X-shape y un Y-shape y el df.shape para ver que todos suman 17 más 1, 18. O sea que está bien, lo hemos conseguido separar correctamente. Podemos hacer, por ejemplo, un head para ver el X y vemos que aquí tenemos nuestra variable X quitando la variable respuesta. Ahora, como siempre, voy a separar esta X en train, conjunto de entrenamiento de nuestro modelo, y test. Pero esta vez lo voy a hacer especial porque en vez de coger un 70% para train y un 30% de los casos para test, voy a coger un 50% para train y el otro 50% lo voy a separar en test y en validación. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque luego más adelante en el algoritmo voy a utilizar el conjunto el 50% de ese 50%, es decir, el 25% del total, para frenar el algoritmo cuando ya no esté entrenando lo suficiente, y el otro 25% lo voy a utilizar para validar predicciones nuevas que nosotros hagamos. Vamos a verlo con un ejemplito para que sea más fácil. Como siempre, from scikit-learn, que vamos a utilizar scikit-learn, vamos a importar el model selection, import train target split, que es lo que siempre utilizamos, y vamos a decir que xtrain, xtest y train y test va a ser igual a train target split de x de y, el test le vamos a decir que va a ser 50% de los casos y le vamos a dar un random state para que siempre nos lo haga de la misma forma, este split. Como vemos, ya tenemos un xtrain shape y xtest shape. Como vemos, ya tenemos la mitad de los casos repartidos en un sitio y en otro de forma aleatoria. Ahora voy a hacer otra vez lo mismo, pero en X voy a meter el xtest y en Y voy a meter el ytest. Y esto lo voy a separar en xvalid, xtest y valid de validación y test. Como vemos, si hacemos esto ahora, hemos conseguido separarlo en el 50% los casos de entrenamiento y en un 25% los de test y validación. Como he dicho al principio, vamos a utilizar algoritmos de XGBoost, es decir, un algoritmo de gradient boosting, y para ello ponemos import XGBoost, que ya lo tenemos previamente instalado. Dentro del XGBoost vamos a llamar al xgboost.xgboost classifier porque tenemos un problema de clasificación, y en este caso tengo que abrir y cerrar paréntesis, que se me ha olvidado, para llamar a este método, al clasificador. Y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, tenemos que buscar unos parámetros ajustables, es decir, el XGBoost tiene una serie de parámetros que según qué parámetros le des o qué valores le demos a esos parámetros va a tener un mejor o peor resultado. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es una combinación de parámetros que sea suficientemente buena, que nos haga unas predicciones lo mejor posible.
Por ejemplo, voy a crear una lista o un diccionario de parámetros, que en este caso voy a llamar, por ejemplo, número de hilos. Quiero que sea un 1. El objetivo debe decir que es clasificación binaria logística, para que nos clasifique entre dos clases, entre 0 y 1. La tasa de aprendizaje o el learning rate le voy a decir que desea, por ejemplo, 0,05 y 0,1, por poner un ejemplo, para darle dos valores. Ahora se va a entrenar el modelo con este valor y con este, con todas las combinaciones posibles. Y por ejemplo, para poner otro parámetro más, vamos a poner el número de árboles, ya que este gradient boosting está basado en árboles. Le voy a decir que sea, por ejemplo, 100 y 200, para que no sea el entrenamiento excesivamente largo. Ahora, como siempre, vamos a importar el Grid Search Cross Validation para hacer validación cruzada con todos los parámetros, todas las combinaciones de parámetros, y que nos diga cuál es la mejor combinación de estas. Por tanto, from sklearn.model select import Grid Search Cross Validation. Primero, antes de nada, vamos a meter unos nuevos parámetros, que son los parámetros de entrenamiento que tiene XGBoost. Con esto lo que vamos a impedir es sobreentrenar el modelo. Como ya os dije, separé el conjunto test otra vez en dos, en test y validación. Voy a utilizar el test para que a través de una función de pérdida le digamos al modelo si no consigue mejorar esta función de pérdida en un número de rondas que nosotros le pongamos del test en entrenamiento. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, entrenamientos más rápidos y después no sobreentrenar el modelo. ¿Qué es sobreentrenar el modelo? Pues que nuestro modelo se ajuste muy bien a los datos del conjunto de entrenamiento y muy mal a unos nuevos datos. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos hacer buenas predicciones sobre datos en el que no conocemos la respuesta. Por tanto, vamos a poner un fit params aquí, por poner un ejemplo. Y esto va a ser un nuevo diccionario. Le voy a decir early stopping rounds, va a ser, por ejemplo, 10. ¿Qué quiere decir esto? Si en 10 rondas no mejoras tu score, tu función de pérdida, que ahora se la vamos a poner, detén el entrenamiento. Ahora le vamos a poner aquí, por ejemplo, elevar metric, es decir, nuestra función de pérdida, vamos a poner log loss, que es muy típica para estos casos. No va a venir bien. Y por último, elevar set va a ser el X test y el Y test. Estos son el conjunto de test en el que él va a optimizar con esta función que nosotros hemos dado aquí. Si no mejora en 10 rondas esta función de aquí de pérdida, se detiene el entrenamiento. Tanto ahora lo que vamos a hacer, creamos un clasificador con Grid Search. Le vamos a dar nuestro XGBoost que hemos creado aquí arriba, nuestro clasificador, nuestro algoritmo de parámetros. Le vamos a dar los parámetros de fit params. Le vamos a dar fit params de, por ejemplo, vamos a hacer cross validación con 3 pliegues. El scoring que va a utilizar para darnos a la salida la mejor combinación va a ser el accuracy. Y ya está, yo creo que así está bien. Por tanto, podemos entrenar como siempre con el método fit y entre paréntesis nuestro conjunto de entrenamiento y nuestra solución de entrenamiento. Hacemos intro. Como vemos, ya ha empezado a entrenar y vemos que está mejorando, está minimizando, optimizando nuestra función de pérdida. Como vemos aquí, está buscando un mínimo. Si en ciertas rondas no consigue mejorar, como pone aquí, detiene el entrenamiento, aunque en este caso ha llegado a los 100 árboles, a los 100 estimadores que nosotros le hemos dado, sin que suceda eso. O sea que pudiéramos haberle dado más árboles y nos seguiría mejorando.
Por tanto, ha hecho otra vez cross validación, vemos que mejora, aquí ha llegado también a 100, estupendo. Y bueno, ya ha acabado de entrenar. Esto lo hace, nosotros tenemos 3 pliegues que nosotros le hemos dado por las combinaciones que hay aquí, que son 2 por 2, 4, tenemos 12 entrenamientos en total. Mientras más parámetros le demos, más tiempo tardará en entrenar. Es decir, el entrenamiento lo hará más o menos siempre al mismo tiempo, pero va a tener que hacer más entrenamientos. 3 pliegues por todas las combinaciones posibles que tengamos aquí. Por tanto, siempre es bueno buscar una combinación de parámetros buena, pero tampoco sin pasarnos de parámetros, para que esto acabe algún día. Pues bueno, ya podemos decir, por ejemplo, que nos dé de nuestro clasificador la mejor combinación de parámetros. Vemos que tenemos un learning rate de 0,1, es decir, habíamos puesto 2, 0,05 y 0,1, esta es la mejor. Y también le habíamos dado el número de estimadores, que sean 100 o 200, y en este caso me ha dicho que la mejor combinación es 200. También podemos decirle que nos dé el mejor resultado dentro de las 12 cross validaciones que hemos tenido, y nos dice que tenemos un porcentaje de acierto del 86,6%. Ahora, por ejemplo, vamos a incluir aquí una métrica, el accuracy score, por ejemplo, típico de scikit-learn, y vamos a validarlo con el otro conjunto de entrenamiento que teníamos, con el tercero, que hemos llamado XEIvalid. Vamos a validar a ver cómo nos ha salido. Ponemos nuestro clasificador, ponemos mejor XGBoost, por ejemplo, va a ser hacer clf.bestestimator. Hacemos intro, ahora con el best XGBoost hacemos nuestro predict y le pasamos aquí el XValid. Bueno, tenemos que meterlo en una variable, lo vamos a llamar ipred, por ejemplo, y ahora, como siempre, vamos a crear un data frame de comparación con pandas. Le vamos a decir que el real es ivalid y las predicciones son el ipreds. Si hacemos un head de los 20 primeros casos, por ejemplo, vamos a ver qué resultados tenemos. Vemos que aquí hemos acertado, en todos estos hemos acertado también, pero aquí hay uno que realmente es 1 y nuestro clasificador lo ha puesto como un 0. Aquí hemos acertado también, como vemos acertamos bastante, pero también hay algunos fallos. Es decir, que no hemos llegado al 100% de acierto, como nos lo ha dicho nuestro mejor resultado por la cross validación. Ahora, por ejemplo, podemos poner nosotros accuracy, que es igual a accuracy score que hemos importado antes, y entre paréntesis el i de verdad, el ivalid, y el i de las predicciones, que es ipreds. Hacemos intro y consultamos el accuracy y vemos que tenemos un 87,6% de acierto. Esto se puede mejorar, por ejemplo, si nosotros ponemos más árboles. Vamos a poner solamente este learning rate, que nos ha dado un buen resultado, y vamos a poner 250 o 500 árboles, y vamos a quitar esto para que no nos haga demasiado entrenamiento, solo los 3 de la cross validación. Si ejecutamos esto nuevamente y entrenamos, vemos que está empezando a entrenar. No ha parado, nos ha parado. ¿Por qué? Porque en 10 rondas no ha sido capaz de mejorar nuestra función de minimización, nuestra función de pérdida. Por tanto, se ha detenido antes de llegar a los 500 árboles que nosotros habíamos puesto. Mientras más árboles, más tiempo tarda evidentemente en entrenar. Ahora, si consultamos el mejor estimador, bueno, el mejor estimador solamente había una posibilidad, o sea que no nos interesa demasiado, pero el mejor score vemos que hemos conseguido mejorar un poquito, solo aumentando el número de árboles. También podemos hacer combinaciones, repito, entre el resto de parámetros, que aquí tenemos todos los parámetros. Ahora hacemos de nuevo las predicciones, hacemos la comparación, vemos que seguimos teniendo fallos, y si vemos el resultado, vemos que incluso nos ha empeorado. ¿Por qué?
habrá empeorado? Pues puede ser que haya empeorado porque con tantos árboles hayamos sobreentrenado un poquito. En este caso no hemos sobreentrenado porque aún así tenemos un casi 90% de acierto, pero puede ser que con tantos árboles ya no case también el modelo con nuevos datos. Y nada, yo creo que lo voy a dejar aquí, está bien. XGBoost da mucho juego, la gente la verdad que lo utiliza profesionalmente y saca unos resultados increíbles. Y nada, yo os recomiendo que cojáis este ejemplito si queréis, le deis caña a ver si conseguís mejorar mi 87,6% de acierto, que la verdad que es fácil mejorable, ¿eh? Por ejemplo, yo probaría aquí, evidentemente pondría más árboles, jugaría con el learning rate, lo subiría un poquito y lo bajaría un poquito, a ver cómo se comporta con más árboles. Y por ejemplo, también jugaría con los parámetros de regularización alfa y lambda. Estos parámetros también suelen dar bastante juego y si das con una combinación ganadora, te mejora bastante tu resultado. Así que nada, voy a dejar aquí el vídeo para no hacerlo demasiado largo. A mí no me gusta hacer los vídeos largos, son muy pesados. Y nada, espero que hayáis aprendido un poquito de XGBoost, un poquito de tratamiento de datos, que es importante. Este conjunto la verdad que es pequeño, pero en conjunto de datos grandes, sacarle partido a tus datos es lo más importante. Dicen por ahí que si tienes unos datos de mierda, un buen modelo, el mejor modelo del mundo, va a tener una solución de mierda. Por tanto, hay que sacarle partido a nuestros datos y evidentemente buscar combinaciones de parámetros buenas y de modelos que nos hagan buena estadística. Así que nada, aquí lo dejo, chavales. Si os ha gustado, dale a like un poquito ahí al botón y un comentario, un suscribir, cosillas de esas que dicen los youtubers. Saludos.